Roberto Kachanowski, vamos a ir pivoteando entre la política y la economía, que por supuesto están cruzadas. ¿Qué se anunció para vos hoy y cuáles son, digamos, las consecuencias de este anuncio? Bueno, las buenas y las no buenas. El Dios nos ayude y pasamos del gobierno de científicos a recemos para zafar, más o menos, ¿viste? Porque yo lo leo de esa manera. Etapa mística de los científicos. En la etapa mística de los científicos. Están en el Vía Cruz y van por el tercer misterio, ¿viste? Y están rezando. A ver, lo que están haciendo es un anuncio de populismo puro para llegar a noviembre y tratar de amortiguar el impacto negativo de las PASO. Eso está costando, calcula que más o menos desde el 12 de... Digo, el 12 fueron las de septiembre. Hasta ahora se emitieron en solo 2 semanas aproximadamente 110.000 millones de pesos para el Tesoro. En lo que va del año se emitieron para financiar al Tesoro unos 960.000 millones de pesos. Para que tengamos una idea, el año pasado se emitieron 2 billones de pesos para financiar, ojo, con la economía toda parada. Ahora estás mandando casi el 50% de más plata al mercado para tratar de forzar la marcha de la economía, que traje mi notebook, no te lo tomes a mal. La notebook de papel. Con disco rígido nuevo, pero podés ver los números y cuando vos ves los números de emisión y de compras... Quiero antes de hablar de emisión, sobre esta jubilación anticipada, digamos. Se dice que hay entre 25 y 30.000 personas que van a sumarse a este plan. Quiero que escuchen también o que veamos, compartamos lo de Raberta, porque ustedes creían que el pero Macri había pasado de moda porque no había sido eficaz en las primarias. No, vuelve el pero Macri. Los beneficiarios oscilarán entre los 20 y 30.000. El 90% son hombres que trabajan en el sector industrial y chachán, que fueron despedidos durante el gobierno anterior, que no creía en una Argentina de fábricas y en una industria nacional. Es decir, somos la ambulancia de Macri que los dañó a ustedes 25 o 30.000. Volvió el pero Macri. Todos los sistemas de reparto en el mundo están colapsados. Pues funcionan 4 pagamos impuestos y 1 cobra. Es así, el sistema de reparto es eso, ¿sí? En la Argentina la relación te está dando 1 a 1. O sea, tenés un tipo de actividad en blanco por cada uno de los jubilados. ¿Te puedes imaginar que el sistema es absolutamente... En el 2007 tenías 2 por 1, o sea, 2 activos por cada jubilado. En 2007, decide despacito eso. Tenías cada 2 trabajadores activos, tenías un jubilado y ahora, como dice Roberto, tenés 1 y 1. Y hay un indicador que es de la consultora Mercier, que hizo un estudio en 40 países del mundo de los sistemas de sustentabilidad del sistema previsional menos eficaces. Argentina está en el puesto número 39. ¿Sobre cuántos? Sobre 40. Y el 40 es Tailandia. O sea, es imposible. El sistema jubilatorio argentino es insostenible. Y ahora vos agregás, bueno, 30.000, pero bueno, tenés casi el 50% que en realidad no aportó y que ahora aporta por moratoria. O sea que tenés menor cantidad de empleo, o sea, menor aportantes activos, más jubilados y ahora le sumás 30.000 más y ya estás en el número 39 de los 40 países que son menos sustentables para el sistema jubilatorio. O sea, estamos dejando una herencia para... Mi caso, que tengo 43, ya sé que no voy a cobrar un mango. Claro, eso. Somos conscientes de que no vamos a tener jubilación. No vamos a cobrar un mango. Obvio. No vamos a cobrar un mango. Y el que nos está mirando en la televisión sepa que no va a cobrar un mango. Es imposible, no sé qué opinión tenés vos. A ver, gracias a Dios la gente vive más. La esperanza de vida aumentó, obviamente, ¿viste? Porque tenemos... Ahora, eso sí, pero te hacen jubilar a los 55 igual. Y calcula que en el mundo están pensando en ampliar, o sea, aumentar el momento de la jubilación, porque una persona a los 65 años todavía puede trabajar perfectamente, está en plenitud. Entonces, y además tenés, al ampliarse, digamos, la esperanza de vida, tenés más costos de medicina, etcétera. Todo eso, gracias a Dios que se amplió, pero digo, son más costos. Sí. Entonces, esta gente está haciendo al revés de lo que quiere hacer el mundo, que es, todo el mundo está diciendo, como los sistemas de reparto están colapsados, hay que postergar el momento de jubilarse. Y acá te dicen, no, vamos a bajar, ¿cuánto es? 55 años o cosas por el estilo. Roberto, esta excusa que planteaba Raberta, que dice, el gobierno anterior no creía en las fábricas. Este gobierno demostró que cree en las fábricas, el actual, digo, este gobierno que permite los piquetes en la fábrica, que no te deja despedir gente cuando lo necesitas por las cuestiones que todos conocemos, que no te baja los impuestos, que no te deja exportar. ¿Este gobierno cree en las fábricas? Este gobierno no cree en la producción directamente.
A ver, primero, producir no es solamente hacer un tornillo, ¿sí? Un médico produce, un arquitecto produce. Acá, producción es identificar algo. Obviamente, ustedes producen. Los muchachos que están atrás de la cámara producen. Acá hay una mentalidad de creer que producir es solo hacer un tornillo, algo con metal o una industria. Como la cosa medio de los 50, los 40, con el obrero orgulloso con el casco sobre el pecho y la línea de montaje. Acá 2/3 del Producto Bruto de los países desarrollados, 2/3. Y 2/3 de la población trabaja en el rubro de servicios. Vos caminás por una industria nueva y está totalmente automatizada. ¿Sí? O sea, son robots los que fabrican un auto, no es un tipo pintando, el otro poniendo la rueda. Entonces se quedaron con la mentalidad de la década del 50. Si vos tomás los últimos 40 años de la economía, industria y comercio se lleva el 50% del PBI en momento de reactivación. Claro, esto es un rebote. Y en el rebote de la economía vas viendo que la industria es la que más crece. Ahora, si vos tomás del año 2009 al año 2021... En el año, MIPYMES te estoy diciendo, tenías 3.115.000 MIPYMES. Hoy tenés menos MIPYMES que en el año 2009. O sea que, bueno, la industria no creció. Estás en una situación donde, además, lo que crece, que es rebote, no es sostenible en el tiempo. Y todo lo que es servicios está paralizado, porque el turismo está completamente con un pie encima, todo lo que tiene que ver con educación también está suspendido, y eso también genera una retracción a todo lo que significa, porque la educación no es solamente ir a la escuela, también tiene que ver con congresos, con movimientos, con intercambios, eso está... Pero hay un... ¿Terminalo? Está suspendido. No, bien, ahí está. Vamos a dibujar una pirámide imaginaria en donde el gobierno viene diciendo desde la asunción de Alberto que por una idea muy fuerte, que es la de la solidaridad, vamos a ensanchar la pirámide y hacerla más petiza, de modo tal que por ahí los que aportaron más durante tantos años ganarán menos para que entren aquellos que tienen ingresos mínimos o están en la pobreza. Es decir, vamos a repartir de modo, entre comillas, solidario lo que hay. ¿Qué pasa con eso? Perdón, ¿qué cuestión porque hipócrita? se enuncia un valor sí, pero, medio... pero qué medida hipócrita cuando quienes lo dicen tienen jubilación de privilegio y esas no se tocan. Exacto. Digo, la verdad que es la hipocresía a grado sumo, ¿no? Bien, ¿Cuánto cobra la vicepresidente entre su sueldo de, creo que es de vicepresidente, y la pensión de Néstor Kirchner, correcto? No, creo que cobra 2 pensiones. Igual es un montón de plata, pero cobra 2 pensiones. Pero hay que sumar algo. Claro. Cuando cambiaron la fórmula jubilatoria, cuando dejaron atrás la que había impuesto Macri y la cambiaron, se habló del tema de las jubilaciones de privilegio y dijeron, no, lo vamos a discutir más adelante. Y pasaron casi 2 años y nunca se discutió ese tema. La distribución es a costa de querer que todos los argentinos somos más pobres. Yo no sé si vos fuiste el que posteaste el tema este de que $1.000.000 equivalía a $1.000.000. Creo que fuiste vos, Roberto. Y que hoy vale $1.000.000 son $5.400. Sí, creo que fue un posteo, creo que lo habías hecho vos, creo. No, Pero hoy, vos fíjate que para que distribuir, una persona que es clase media baja paga bienes personales. Que en el año 1991 vos pagás bienes personales teniendo $110.000 y hoy pagás bienes personales con $10.000. Entonces, para vos distribuir tenés que subir el stock de gente que cada vez más paga impuestos. Y hoy una persona que tiene $10.000 paga bienes personales. Bien, esa es la distribución. Digamos, casás en el zoológico y animalitos cada vez más chiquitos. Al cada vez más pobre, porque un tipo que es clase media baja, imagínate que no está en condiciones de pagar bienes personales, porque estamos hablando de un tipo que está ganando $89.000 por mes. Yo quiero decir esto, no es que el gobierno no tiene algún plan para generar empleo. De hecho, cuando vos los confrontás con esto, digamos, que estamos todo el día con estos temas que nos obsesionan, y te dicen, hay un plan joven para aquellas empresas o pymes que toman jóvenes, tienen una disminución de la carga. No es que no hay cosas, hay, pero no tienen nada que ver en la cantidad y en el volumen de lo que se necesitaría para recuperar o reactivar a esta Argentina. Digo, Mansur es ex gobernador de una provincia que tiene 44% de pobreza, una de las más pobres del norte argentino. Rezó poco ahí. Bueno. Parece que rezó poco. Exactamente, Dios ahí no atiende en Tucumán. Pero lo que quiero decir es, no es que no hay, pero de ningún modo alcanzan. De hecho, mañana, y medio contracíclico, hay un anuncio del complejo agroindustrial, ¿no es cierto? Exactamente. En esta lógica de lo que pasó ayer,
que tiene que ver con que el gobierno se va a mostrar, abrió la exportación de carnes, la modificó el cupo, en una cuestión de mostrarse proactiva con el campo. ¿Qué se dice? Que mañana Alberto reaparece y está la figura dando vuelta de que estaría Cristina, que no está confirmado. Cristina le gusta también las apariciones estelares sobre la hora, pero lo que indicaría es, esté o no esté mañana, es que hubo algún acercamiento evidentemente entre Alberto y Cristina, que no habían hablado, que estaba todo roto desde la carta de ella, evidentemente preocupados, con lo que contábamos antes, preocupados por la marcha del gobierno y con que ven que en noviembre la cosa pinta peor que en la PASO. Bueno, nos vamos a meter con eso. Hay un intendente, el de Escobar Sujarchuk, que dijo, señores, acá tengo el paracaídas y en 3, 2, 1 aprieto y me eyecto del avión. No lo dijo así, pero más o menos fue muy duro. Es decir, hay ruido ahí en el frente de todos y eso está pegado a veces con cinta scotch y la definitiva la vamos a ver después del 14 de noviembre. ¿Estas medidas pueden reactivar algo, aunque sea temporariamente? ¿Pueden cambiar el ánimo? Yo creo que a ver, está el grado de destrucción monetaria que tenés que vos vas a tirar más pesos al mercado. ¿Cuáles son las medidas? Vamos a ponerlo. A ver, lo de las jubilaciones hay que ver cuándo llegan. Van a llegar después de noviembre. Eso no creo que sea. Eso es más un anuncio que algo inmediato de acá a noviembre. Las medidas concretas son el aumento, aceleran, digamos, el gasto, gastan más. Y eso le requiere más emisión. La pregunta es si más emisión te genera más consumo o vas a pagar un costo inflacionario fenomenal. Ahí puedo dar dos datos. Claro, señor. Para eso no me puedo mover. Yo te voy a aportar otros dos después. Dale. Mirá, yo hice la cuenta entre noviembre del 2019 y agosto de este año, la cantidad de pesos que cada argentino tiene, en promedio, que cada uno tenemos en el bolsillo, es un 132% más de plata en el bolsillo. O sea, tomás el total de circulante, lo dividís por la cantidad de argentinos y te daba... ¿Con respecto a qué? ¿Al año pasado? No, tomé noviembre del 2019, la Pero Macri, vamos a poner de otra forma, ¿sí? Está bien. Y el periodo de ellos, y agosto, que es el último dato. Y después agarré los precios que releva el INDEC de determinados productos. Entonces dije, bueno, tenés 132% más de plata en el bolsillo. ¿Cuánto más podés comprar? ¿Podés comprar 132% más? No. Podés comprar un 1% más de yerba mate. ¿Cuánto? Un 1% más de yerba mate. O sea, tenés 132% más de plata en el bolsillo, pero compras un 1% más de yerba mate, 6% menos de carne picada, 8% menos de asado, 8% de arroz blanco, un poco más, ¿sí? Bueno, y así puedo seguir con los datos. Bien. ¿Qué te quiero decir? Vos le ponés plata en el bolsillo de la gente, pero la gente puede comprar marginalmente. O sea, ¿cuánto es la emisión que tengo que hacer de moneda para que la gente pueda consumir una docena de huevos más? No sé si me explico. O sea, es tan feroz la lo que decís es que tenés que poner una maquinaria gigantesca en marcha y lo que le agregás es un maple de huevos a una familia. El mensaje, estoy simplificándolo, porque el tema es más complejo. Algún economista me va a agarrar y me va a decir, mirá cómo lo simplificaste. Yo para que se entienda por una amplia audiencia. Es verdad que nosotros estamos estimando que el último trimestre del año el consumo privado crecería 3,8%. Pero después de ese crecimiento del consumo privado, la pérdida de poder adquisitivo de ese maple de huevo va a ser fenomenal. Porque vos vas a poder comprar mucho menos maple, mucho menos huevo en los meses subsiguientes. Y esto es lo que termina pasando. ¿Y sabes el dato que yo creo que veo en la calle? Hicimos un informe tomé un informe de O'Panel muy interesante. ¿De quién? O'Panel, que hizo 460 encuestas respecto del tema de carne. Y se le preguntó a ese universo si pensaba que las restricciones realmente generaban una baja en el precio. 6 de cada 10 argentinos pensaban que eso no iba a funcionar y que además 6 de cada 10 argentinos entendía que iba a generar menor producción ganadera. ¿Sabes lo que yo siento? Que los argentinos están convencidos de que como la experiencia le indica que ya les pasó, que ya pasó muchas veces que se le puso plata en el bolsillo y que después perdió poder adquisitivo rápidamente, también está viendo que estas medidas intervencionistas le generan ya no a mediano plazo, a corto plazo un perjuicio muy grande en su bolsillo. Bueno, ahí hay una moraleja, digamos, es todo un ejercicio de abstracción suponer que una parte, no toda, pero una parte de la sociedad está pudiendo hacer una cosa abstracta y decir, lo que me favorece en el corto, en mediano plazo me revienta. ¿Será por eso lo del complejo agroindustrial y las medidas que se van a anunciar? Yo no sé qué se va exactamente a industrial, pero quieren pasar de 65 a 100.000 millones de... Está bien, eso es una medida que no importa
digo, que el gobierno la está tomando, igual que la exportación de carne, que tiene que ver con gestos, que tiene que ver con, igual que el gesto de la distribución, el gesto de la jubilación. Yo separaría eso de la aparición de Alberto, son dos cosas distintas. Claro. La aparición de Alberto es mostrar que este Alberto, que está silente, que está escondido, no está escondido y no perdió poder. Esa es una discusión. La otra me parece que va en el fondo de los paquetes de la cuestión económica. Quieren mostrar, perdóname, acciones, y por eso digo, en virtud de lo que decías recién, Roberto, acciones de acá a noviembre, que están haciendo algo. Ahora, está claro que hay muchos dentro del gobierno que te dicen, sabemos que va a pasar la avioneta tirando plata y no sabemos que todos los que agarren la plata van a votar lo mismo o van a votar distinto. Por esto que decía Damián, me parece que hay una parte de la sociedad que ha entendido cosas que el gobierno no ha entendido. Cuando el gobierno dice no sabemos por qué perdimos, digo, quizás no escuchaban lo que estaba diciendo Damián. Hay gente que ya se dio cuenta. Y entonces puede pasar la avioneta, voy a agarrar la plata, pero sé que no es la manera. Además la gente ya se dio cuenta que con el plan no vive. No vive. No vive. Entonces empiezan ya a reclamarte. Y un poco lo que planteabas recién vos. A ver, en Argentina todavía no hay una política de atraer inversiones. Hoy, Moró, la diputada Moró, empezó de nuevo. Mandó un mensaje divino. No puede ser que el precio de la leche sea distinto en un lugar y otro. ¿Qué importa? Andá a comprarlo donde está más barato. La famosa dispersión de pesos. Claro. Habló de Precio único. Pero habló de cerrar sucursales. No, digo, habló, es un ese dato es el menor. tema, es ese. Habló de cerrar, van a tener que cerrar sucursales. El tema es eso, digamos, que haya voces todavía que apelan a herramientas que ya fueron probadas y que tus votantes te están diciendo que ya no confían en Es eso. la misma voz que decía que había que entregar los glaciares para que te den la Pfizer, ¿no? La responsable de que mucha gente no se haya podido vacunar en tiempo. Y Así haya que muerto. mejor que cierre la boca porque no quiere decir que es responsable de muertes, pero le pegan el poste. Recién lo hablábamos recién fuera del aire con Roberto. Lo que le incomoda al gobierno y sobre todo a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, es que pueden controlar el 30% de la distribución minorista en grandes cadenas de supermercados, desde donde están los precios cuidados, precios, digamos, de onda. El 70% son autoservicios orientales, autoservicios nacionales, pequeños establecimientos, y no los pueden controlar. Entonces ahí estás teniendo una diferencia hasta 15% de los precios. Entonces, ¿qué le dice Paula Español al supermercadista? Mire, si a usted les aumenta el precio del proveedor, informe no porque vamos a sancionar al proveedor. Yo hablé hoy con una empresa importante de consumo masivo. Me dice, mira, Damián, ¿ves este paquete de yerba? ¿Sabes cuántos proveedores hay detrás? 60. ¿Cómo le digo que no me aumenten a mí? Bueno, pero lo que pasa es que esto... No, pero además razona mal. Pero no. Porque los costos no determinan los precios, es al revés. Eso es la teoría subjetiva del valor y es así. No, es la teoría de imputación, obvio. Mirá, si yo... Por contrato ustedes tendrían que discutir un poco. Me dicen, me están diciendo de la gerencia que tienen que discutir. No, pero algo. igual discutamos Pero tengo algo. que No puede decirlo ser de mala solamente manera, que lo toda tengo- la culpa, No, decilo. Toda la culpa no la tiene el gobierno. El gobierno es un desastre. El ministro de Economía no es el ministro, no existe. El ministro de Producción no existe. Lo digo para que quede claro. Ahora digo, no tiene toda la culpa. Porque si no estamos hablando de que los empresarios, los supermercadistas, son toda gente buena y altruista que no tiene la culpa en nada de la inflación. Y tienen su parte de culpa de la inflación porque también juegan Pero Pablo, y manejan. en un momento. Porque los aumentos que se parecen en este momento... Mirá, No, viste que el no INDEC- tiene nada que ver toda la culpa, pero nada viste que tiene el INDEC, el viste que el gobierno, INDEC dio a conocer los datos de crecimiento del consumo masivo. Sí. Cuando vos vas a ver los datos de septiembre, crece en supermercados. Ahora, si vos desagregás, ponele que la gente en su casa decir, che, Dipache, decime qué pasa con alimentos, con bebidas, con limpieza y artículos de cuidado personal. Alimentos está cayendo. Y el gobierno está yendo con los alimentos que están cayendo. ¿Vos pensás que algún teoría económica dice que cuando cae la demanda, vos podés subir los precios No, estoy indiscriminadamente? de acuerdo, pero cuando yo voy al chino, que vos recién Bueno, lo está yendo a nombrabas, hablar en el cual a hay un alguien que montón le de cae las informalidad, ventas, porque hay muchos ¿por qué chinos suben los que precios? te cobran solo en efectivo y no te quieren pasar la tarjeta porque están evadiendo. Y ahí vos ves la remarcación, los ves remarcando. Entonces digo, hay mecanismos y que asistimos de los comerciantes y mucho más de los supermercadistas que están jugando en contra de la inflación y nos están jodiendo a todos nosotros. A ver, dale. Roberto. A ver, ahí el punto sería, vos estás diciendo, bueno, están aumentando mucho los precios. Sí, Yo te pregunto, ¿y qué es mucho? mucho. Mucho, y no, pero mucho, definime. ¿Cuánto tuvimos este año de inflación? ¿Y cuánto ¿cómo? ya te vamos a tener? Este año tenemos 48, el año que viene vamos a tener más. Yo te siento en el ministerio. Está haciendo en el ministerio. Mira, te haces el Diego Seyman, ¿no? ¿Cómo? Te haces El el Diego roleplay, le Seyman. propones un claro. roleplay. No, pero digo, bueno, no, digo, te siento. Entonces, pues yo lo he escuchado mucho en el gobierno este. Entonces, no, la utilidad que tienen es desmedida, ganen un poco menos, etcétera. Bueno,
Yo te pregunto, ¿es lo mismo hacer una inversión, hundir una inversión, contratar personal, lidiar con Moyano, etcétera, en Argentina que en Holanda? No, bueno, pero no podemos yo te comparar, pregunto, ¿sí o no? comparar. No, claro bueno, que no. entonces la tasa de rentabilidad que le vas a pedir una tasa a una inversión en Argentina es distinta a la de Holanda. Ahí ya tenés un problema institucional. La pregunta es, ¿cuál es la tasa de rentabilidad justa para vos sobre el capital invertido? Y bueno, entonces, ¿cómo podés decir si aumentaron mucho? Está bien, pero el presidente anterior No, dijo ¿entendés lo que el quiero problema de la decir? inflación era un problema estructural del gobierno, que se equivocó y dijo, se resuelve desde la superestructura y desde el Banco Central con Sturzenegger. Y fracasó, porque evidentemente la inflación en la Argentina es un mecanismo mucho más pero complejo de Sturzenegger emitió resolver. A ver, Federico, le tengo gran aprecio. La tasa de expansión monetaria que hubo en ese periodo fue muy importante. Pero creo que lo obligó Sí, la fue política muy también. importante. Claro, Pero lo por obligó eso- la política Por también. supuesto que lo ¿Cómo? obligó. Lo obligó la política también. Pero ellos A ver, yo cancherearon no de lo que iban hago a bajar la inflación responsable y no a la él. bajaron. No lo hago responsable a él de la emisión que hizo. Pero lo que digo es, no fue una disciplina monetaria ortodoxa la del periodo de Macri ni por casualidad. Porque lo que hicieron fue no solo aumentar la deuda del Banco Central, sino que emitir muy fuerte. Claro. Y eso ¿No te estamos en el generó un mismo proceso volumen? ¿No inflacionario. estamos en el mismo volumen de pesos emitido que en aquel momento? ¿Cómo? ¿No estamos en el mismo volumen de peso que en aquel momento? La tasa de expansión de moneda en este momento está más acelerada que en aquel momento. Bueno, Está ¿me permiten? un poco por arriba, pero ojo que estabas en un 25% de expansión monetaria anual, que era mucho. Eso te llevaba a una tasa de inflación alta. Así que no fueron tan disciplinados. Miren lo que tengo acá. No Dos sé. llaves. Ah, yo pensé que los hilos del... Dos llaves. Una, ahí va para Dipache, ahora es secretario de Comercio. Muy bien. Y esta va para Kachanowski, que podría ser ministro de Economía. ¿Se siente Renuncio. cómodo? No, quédese con la llave, Kachanowski. Señores, los escuchamos atentamente. Jueguen su primer movimiento en el tablero. ¿Qué haría como secretario de Comercio Dipache? Yo como secretario de Comercio Sí. lo que haría es sacar los 18 programas de control que hay. Lo primero que haría. Hay Lo 18 primero. programas de control. Porque 18 18 programas de control en este momento. 18, creo que es récord en la historia argentina. Medio que no Sí, sí, funcionan, sí. ¿no? Medio que no funcionan. Bueno, y fíjate que no funcionan, que la secretaria se tiene que volver a reunir para ratificarles que están presentes los programas. Espera, ya dijiste el título. No, espera, porque se tiene que ir Kachanowski. ¿Kachanowski que tiene que ir o no? ¿Te Sí, psicopateaba? sí, porque si no del Mami, otro lado están ¿se tiene que ir mirando a otro del canal, otro Kachanowski? canal mirando a ver si estoy acá o no. Kachanowski, pero ya sos a un adulto mayor responsable, es tu cuerpo, tu decisión. Kachanowski, escucha, Esa es una chica. no me digas, dale, escucha, ¿qué harías? No, pero a ver, de nuevo, este es un problema político, económico, institucional. Lo económico es lo último. Si no nos ponemos de acuerdo que tiene que haber una dirigencia política que se ponga de acuerdo en una coalición política que haga un plan económico de largo plazo y no se establezcan reglas y se sostengan, ni él ni yo con la llave del ministerio podemos resolver nada. Listo. Le voy a hacer- espera, ¿le pará, puedo- antes- le ¿puedo puedo- cumplir los sueños? Soy el genio de los... Ya está hecho, ya está el acuerdo. ¿Qué sería lo primero? Ya está el acuerdo, está todo Bueno, el volumen político, la masa crítica está. te digo ¿Qué tiene? no, te enumero las medidas, después otro día la debatimos. Dale. Tenemos que hacer una reforma monetaria, pues no tenemos moneda. Punto uno. ¿Pero qué sería? ¿Un 1 a 1? ¿Qué haría? No, reforma monetaria. Le saco el curso forzoso al peso y pongo que todos los restos del resto de las monedas pueden... Vos y yo hacemos las transacciones en la moneda que queremos, porque el peso no existe. O me vas a decir que el peso es una moneda. ¿Estás dolarizando? No, no estoy dolarizando. Estarías dolarizando vos y haces moneda en dólares. No, está bien, pero si vos decís, cada uno juega en la ficha que quiere, todo el mundo va a jugar en dólares, ¿o no? Y bueno, entonces yo no dolaricé, dolarizó la gente. Bueno, está bien, dale. Y claro, obvio. Está bien, dale. ¿Y qué más? Desregular la economía. Hacer una reforma laboral para que las empresas contraten gente. Reducir el gasto público y mejorar la calidad del gasto público. Son dos cosas. Reformar el sistema tributario, que te va a llevar tiempo. Transformar los planes sociales en trabajo. Hay que volver a abrir lo que eran las antiguas escuelas de oficios. ¿Qué haces en con la los Argentina, impuestos? Para, no, déjame terminar, porque si no, renuncio al cargo. No ¿Ya te renunció? ¿Eso lo haces con el traje de Superman o así como... ¿Cómo? ¿Lo haces con el traje de Superman o con el No, saquito por eso nomás? digo, pará. Necesitas el respaldo político, si no, no llega ni a la esquina. Por eso dije, lo primero que necesitas es un respaldo político. Si lo tengo, me dijo que lo tenía, Sí, lo tenés. te di 6 medidas. Y la otra es integrarte al mundo. Vos no vas a lograr inversiones en la Argentina si no es para exportar. Pensar que vas a mover la economía argentina con el consumo interno es un delirio. Con un 50% de pobres,
indigentes y la desocupación que tenés en la Argentina, ¿quién te invierte para hacer zapatos? Solo vas a lograr volúmenes de producción e inversiones si exportás. Y ahí yo diría, mirá el acuerdo Mercosur-Unión Europea, es una gran oportunidad que tenemos en algún momento. Yo, antes que se vaya de Kachanowski del cargo, con una gran frase. No, por eso. Quiero que derogue lo siguiente. Precios cuidados, canasta de ahorro, super cerca, acuerdo de precios lácteos, acuerdo para mantener precio de insumo, precios máximos, canasta de cortes de carne, mercado federal ambulante, sistema CIFIRE, el CIPRE, la ley de góndolas, precio máximo de industria farmacéutica, acuerdo de la construcción para garantizar provisión de materiales, multas y sanciones a empresa, retraso de tarifa y que también... el tipo de cambio oficial, si lo van a devaluar, que devalúalo ahora. haciendo un golpe de Estado. Bien. No, bueno. Kachanowski, si te veo en una pantalla de la competencia, lloraré sangre. No voy a estar mirando. Yo voy a estar mirando. Me llevo la El libre mercado, el libre mercado. Me pongo a la computadora. Todo lo interesante ya lo dijo acá. Y no repita lo mismo, te pido por favor. Bueno, ¿Y qué quiere que Damián Dispacchi, ahora sí, con el gran invitado de fondo que es Damián Dispacchi. Yo me tengo que ir también. No, vos te quedás. ¿Qué relevaste de los precios? Dijiste algo por ahí que ¿qué precios están bajando? No, ninguno está bajando. Por eso, es raro. No. Yo dije, tengo el adelanto de inflación, una inflación que va a estar en el orden del 2,9%. Pará. Septiembre. Septiembre 2,9. Veníamos de 2,5. Sí. Claro. Se aceleraría. La inflación va a estar en este orden debajo del 3% hasta el mes de noviembre. Se acelera 3,2% alimentos. Indumentaria, salud por la suba de prepagas, cigarrillos y equipamientos para el hogar son rubros que van a estar por encima de ese 2,9%. Lo más preocupante es alimentos, 3,2% de vuelta por encima. Yo ahí traje en placa como para que veamos cuáles son los aumentos más fuertes mensuales y veamos los interanuales. cosas que trajo desde su casa Damián Dispacchi. Bueno, habla fíjate, de eso, ¿qué? Mayonesa, esto es en el mes de septiembre. Mayonesa 11,1%, cerveza 8,5%, cereales 6,2%, azúcar 5% y pan de molde 4,6%. Son algunos de los aumentos más fuertes mensual. Fíjate la interanual. La interanual, bueno, recién Roberto hablaba un poco de cuánto se había perdido el poder adquisitivo. Snack 143%. Vinos 96,3%. Mayonesa 84,2%. Esto septiembre versus septiembre. Carne 80% y aceite 77,3%. Esto es un año. Septiembre versus septiembre. Yo tiro una frase polémica de alguien que está hace mucho en el rubro alimentos y almacenes. Me dice, las grandes bocas son, y esta es la pelea de siempre, Sí. Las grandes bocas son los que fijan precios de venta desmesurados, márgenes del 75%. ¿Puede ser esto real para vos, Dispacchi? No. Generalmente en el supermercado, no sé quién te dijo, pero en el supermercado se remarca muy poco. La remarcación del supermercadista, la participación en el precio final es muy poco. Como a lo sumo puede llegar a ser un 10%, pero es enorme esa ganancia en el supermercado. Se remarca muy poco, 75% no, es imposible. ¿Y en otro tipo, hay alguna boca posible que remarque 75, 50, 60? No, tiene que ser productos que no sean de consumo masivo. Estoy hablando de alimentos, bebidas, que no sean de consumo masivo, sean bienes durables. Ejemplo, no sé, un electrodoméstico, ya un producto de informática, quizás se puede remarcar más ese precio, pero si no es imposible. Los aumentos de alquileres, los aumentos de los impuestos, digo, todo eso finalmente lo terminás pagando. Eso me parece que si todo eso está en el precio final de lo que comprás, no veo que haya un 75% de ganancia. Me parece medio imposible. También te puedo preguntar por un artículo que es la nafta. Sí. Porque no la veo en los mismos niveles de aumento de los artículos que vos estás mencionando. Y la pregunta es, ¿no aumentó? ¿Por qué motivo? ¿Va a aumentar en algún momento? ¿La están reteniendo para alargar en algún momento y ahí nos tengamos que agarrar más la cabeza todos? Hasta ahora no aumentó la nafta porque solamente se aumentó por un impuesto, el impuesto a la transferencia de los combustibles. El gobierno la tiene retenida la nafta, primero porque el precio del barril de petróleo no aumentó tanto y tampoco hubo una devaluación tan brusca del peso frente al dólar. Cuando alguno de estos tres elementos se mueven, va directamente a la nafta. Seguramente si el gobierno termina devaluando el peso frente al dólar, se va a mover la nafta. Y tengamos en cuenta de que cada uno que en su casa carga un litro de nafta, el 50% son impuestos. Bueno, Adri... Fíjate que siempre se habla de los actos simbólicos y de los anuncios y todos, y lo que pasa con la gente es la percepción directa. No hay mensaje, no hay campaña publicitaria que le pueda la percepción directa. Yo les había compartido una foto de un comerciante que proponía invertir en vaca muerta.
A ver, ahí lo tienen. Cuente lo que estamos... Es lindo esto. Es decir, la gente se da cuenta que lo que dice ahí es, si no sabes qué hacer con el dinero, invertí en vaca muerta y pone la lista de precios de vacío, paleta. Está lindo. Ya aumentó eso. Lo que te está mostrando es acá barato, es que ¿eh? la Eso es gente riesgo. sabe que lo único que tiene para capitalizarte es el consumo inmediato. Y eso, no hay campaña publicitaria que le juegue, porque O sea, vos la inflación no te la pueden contar. Hasta ahora, en los últimos 18 meses, el canal mayorista es el gran ganador. En septiembre recién ¿Qué tuvo quiere decir caída. gran ganador? Que la gente va al mayorista cuando tiene un ingreso, lo inmediato va al mayorista, compra en el mayorista para adelantarse a la evolución del precio futuro. O sea que Si vos- para ahorrar conviene más que comprar dólares, comprar latas. Vaca muerta, latas. vaca Claro. muerta. El aceite aumentó. Osvaldo, Sí. si vos invertiste en un plazo fijo interanual, te da 37%. Claro. Pusiste un costillar en el freezer y te dio 130. ¿Ves que la sabiduría popular? ¿Hiciste tweet eso? No. Pero lo hice. te tengo que enseñar todo. Te voy a pasar Pero no, la foto. pero la gente hace ese racionamiento, porque la realidad que no hay argentinos tantos dispuestos a comprar dólares. De hecho, fíjate que hoy Tampoco este se mes puede. por dólar ahorro se fueron 127 millones de dólares. Pero la realidad es que el argentino compra comida. O sea, aceite. Y o aceite, fíjate, 77%. Si vos guardaste un aceite, te dio Ganaste 77%. 77% interanual. Diego, que se estoquea en snacks, le dio 147% interanual. En chisitos, En ¿viste? chisitos, Escucha, vamos a la carne. Se puede levantar el Sí. cepo a la carne, digamos, ahí, digamos, urna mata ideología, ¿no? Sí. Es un urnazo en la cabeza y de repente amaneció después del golpazo de la urna con nuevas ideas. Sí. No sabemos si va a ser duraderas o no. Sí. ¿Cuándo puede repercutir esto? ¿Baja, sube el precio de la carne? Posiblemente ahora lo que te termines pasando es que va a subir el precio de la carne, porque vas a tener que el ganadero estoqueó y estacionalmente no hay tanto envío de ganado a Hacienda. O sea, puede llegar a subir el precio de la carne. Y una situación importante. Hoy Julián Domínguez dijo, bueno, mi límite es hasta el 24% de exportación de la carne. Hoy nosotros de cada 10 kilos que producimos de carne, 7 lo consumimos localmente y 3 iban al exterior. Tampoco era mucho lo que iba al exterior. Y la medida no está todavía concretada en su totalidad, al punto tal de que todavía no hay expectativas positivas para que un productor ganadero comience nuevamente a producir carne en Argentina. ¿Por qué? Porque esto recién en diciembre se va a determinar si se abre totalmente la exportación. Ten en cuenta que esta medida que se tomó en el año 2007, en el año 2007 un salario medio, Diego, compraba 244 kilos de carne. ¿En qué año? 2007. 244 kilos de carne. En aquel momento se generó restricción a las exportaciones. En el año 2011, cuando la medida de vuelta se saca la medida de las restricciones a las exportaciones, un argentino con el salario medio compraba 169 kilos de carne. Hoy, con un salario medio, compras 129 kilos de carne. En Argentina el problema no es el precio de la carne, el problema es el ingreso de los argentinos. Ahora, esta suba del dólar, con este dólar desatado que lo tuvimos hoy en 187, tuvo un pico de 187, ¿cómo influye en esto que estás contando? No, Ese blue, obviamente. Claro. El único. Vos que hay. fíjate que De verdad. el precio del blue, el 23 de octubre del 2020, nos tomamos el DeLorean y vamos al pasado, estuvo en 195 pesos. Entonces, la ¿Cuánto? realidad, 195 pesos. Estamos hablando en Cuando él lo octubre del vendía a 200, 23 de ¿te acordás? octubre del Lo vendía a 2020. 200. Fue el tope máximo del dólar blue. La cosa que, como decía Roberto, vos tenés un montón de pesos y evidentemente lo que vas a tener es que las brechas se te van a ampliar por expectativas nada más. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que no va a devaluar. Hoy el Banco Central tiene 43.000 millones de dólares de reserva. A diciembre terminaría con 38.000 millones de dólares. Lástima que no está Roberto con su notebook. Pero si vos haces cantidad de pesos circulante, más pase, más LELIC, más intereses, te da casi 8 billones de pesos y lo dividís por 38.000 millones de reserva y tenés un dólar en tipo cambio oficial de 213 pesos. No estoy diciendo que ese vaya a ser el tipo de cambio oficial. Lo que sí estoy diciendo es que no hay tantos dólares para sostener ese tipo de cambio hoy en 98 pesos a 104. Descansá, tomá un vaso de agua, en este No caso me dieron. imaginario. Y quiero preguntarle a Pablo de León y compartir con ustedes también. Digamos, ¿en qué lugar va a tener en la escena Alberto Fernández de acá al 14 de noviembre? Porque, digamos, muchos apostaban a que, bueno, veterano de guerra, sufrió la pandemia, las fotos de Olivos, etcétera, escondámoslo un poco. Mañana reaparece. ¿Y después qué pasa? Bueno, hay un tema muy importante a definir que es cómo van a ser, porque mañana empiezan las campañas otra vez. ¿Cómo va a ser? Mañana vamos a ver de vuelta qué dicen Tolosa Paz,
o Leandro Santoro y qué no dice más Goyan, que se tiene que callar la boca y que lo van a guardar. ¿Lo van a guardar? Y lo tienen que guardar. Saldrán en algunos lugares donde no va a sufrir sobresaltos, pero después de producir el efecto de la platita que cambió toda la discusión política, a partir de una declaración que hizo él, lo van a callar, lo van a salir en 2 o 3 lugares fáciles. Ahora, ¿cómo van a ser los cierres de campaña? Con los 5 oradores, o sea, Cristina, Alberto, Kicillof, Massa y Máximo hablando, ¿qué tienen para decir? Cuando el gobierno no tiene que decir, porque el gobierno se quedó sin relato más que el desparramar plata de acá a noviembre. ¿Qué van a decir 5 oradores? Hay toda una discusión. Yo quiero Tiene que preguntarle hacer esto a acto, Adriana, porque tiene- para mí la apelación a Dios de Mansur de hoy muestra que sale a escena un señor sin guión. ¿Y por qué sale sin guión? Porque todavía no tiene la partitura oficial ni el qué estamos diciendo famoso, que es, bueno, nuestra línea argumental va a estar acá, vamos a apuntar. Todavía no está resuelto. Eso lo están pensando, me parece, en este momento. ¿Qué imaginás vos, Adri, que podría intentar reconstruir discursión? ¿Cómo podés intentar enamorar a ese que al menos no te fue a votar? Bueno, pero acá es esta contradicción que vos marcás, que parece sin guión, me parece que es un discurso que funciona a su base electoral. El kirchnerismo históricamente le habló siempre al votante duro. Nunca le habló a la sociedad, no va a empezar ahora. Y lo que se nota es porque hizo un recambio de gente mucho más ultraísta, de gente mucho más afín a esa vibración que quieren escuchar. Te tomo esto, te la sigo, ahora Claro. te sigo.